Don't care how long you go, I know you say, hey, good time treatment, bring it home one day. Vos sabés que esta semana me di cuenta me terminé de dar cuenta, en realidad, que la política santafesina y sobre todo la política de nuestra ciudad y nuestra región está enferma. Mientras nos ocupábamos y mirábamos los avances de la pandemia de COVID, capaz que nos distrajimos un poquito y no nos dimos cuenta cómo la política y muchos de los que practican la política desde lugares públicos parecen haberse enfermado de una de las peores enfermedades que puede contraer la política. Se enfermaron de no decir. Y es una enfermedad bastante jodida para la política y sobre todo para los que la ejercen desde cargos ejecutivos o cargos donde hay que definir y decidir algunas cosas. Es jodida para la política porque si la política no tiene que decir, si no dice lo que tiene que decir, de a poquito se va apagando, se va muriendo la política. Va perdiendo, te diría, su razón de ser. Y eso es porque si no dicen lo que es necesario decir, difícilmente lleguen a hacer lo que es necesario hacer. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero es así. Si no dicen siquiera lo que hay que decir, uno no puede tener muchas expectativas de que hagan lo que hace falta, lo que es necesario hacer, desde la política. El tema no es nuevo. Esta enfermedad, este contagio que ha sufrido la política, vaya a saber de dónde se ha contagiado. A veces pienso que de los negocios, ¿no? Pero de algún lado se contagió y no es nueva, te decía. Lo que pasa es que está cada vez peor. Y está cada vez peor a medida que se acercan las elecciones. A medida que se acercan las elecciones se va agravando esto de no decir las cosas. Me da la sensación de que, así sin ser médico te puedo dar un diagnóstico, están enfermos de cálculo electoral. Te diría que es hasta más peligroso que el cálculo renal, mirá. Están enfermos de cálculo electoral y entonces no hablan de los temas importantes, los temas de fondo, los que definen la vida finalmente de nuestras comunidades, porque en esos temas capaz que jodés a alguien y perdés un voto, entonces prefieren no hablar. Y cuando yo digo no hablan, no digo que literalmente no emiten sonidos, no hablan. Hablan un montón. Hablan un montón, pero no dicen nada. El tema, te decía, no es nuevo, y en nuestra región te diría menos todavía, ya viene de hace rato. Me acordaba también de eso cuando vi los primeros síntomas allá por diciembre del año pasado. Te contaba en aquel momento que me había sorprendido, en algunas notas escribía que me había sorprendido que ningún referente político de nuestra región dijera una sola palabra de lo que fue una de las huelgas más importantes de la historia de la región y una de las huelgas más importantes de la Argentina en aquel momento, en diciembre del año pasado, que fue la de los trabajadores aceiteros. No hubo un solo referente político de la región que emitiera una opinión acerca del reclamo de los trabajadores. No encontrabas. Y mirás que fue grosa la cosa, pero no decidieron no decir nada. Ahí me empezó a caer la ficha de que algo estaba pasando. Todavía no tenía claro, como tengo claro ahora, que se había enfermado la política de San Lorenzo, la política de la región. Y mirá que los que estaban ahí en el paro, en los portones de las empresas, eran laburantes en su mayoría que viven en nuestras comunidades. Pero se ve que hubo miedo que se enojasen los dueños de las empresas, que se enojasen algunos sectores poderosos de la sociedad, y entonces, ante la duda, nadie dijo nada. Buscá
No es una idea mía, buscá, fíjate que ningún referente importante político de nuestra región dijo nada, ni el intendente Raimundo, ni el senador Armando Traferri, nadie dijo nada en diciembre. Y mirá que era justo el reclamo, pero no dijeron nada. Ahí me empecé a sospechar. Eh, un poquito antes, si querés, había habido algún síntoma de eso con el tema Vicentín, una empresa importantísima para nuestra ciudad y para nuestra región, que estafó al Estado, que estafó a los productores, que se llevó la guita al exterior, todo lo que te venimos contando. Y vos sabés que nadie dijo nada acá. Cuando digo nadie me estoy refiriendo a los partidos mayoritarios, me estoy refiriendo a las fuerzas políticas que tienen poder de decisión en la ciudad y en el departamento. No los escuché decir nada. Obviamente dijeron lo políticamente correcto, pero no escuché a ninguno decir que esa empresa había estafado a la Argentina. Ponele que no digas, bueno, acá no sé, los productores, yo en San Lorenzo no es un lugar de campo, es un lugar industrial. Estafaron al Estado y nadie dijo nada. Claro que pusieron cara de preocupados para la foto, viste, como suele suceder, pero ninguno se animó a decirle, a ponerle el punto a la I, a decir las cosas por su nombre. Ninguno dijo nada. Pero me terminé de dar cuenta de la enfermedad esta semana, porque ahí me di cuenta que estaba ya casi, te digo, estamos en un estado grave de la política de San Lorenzo. Vi síntomas más graves. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando vi la manifestación de algunos comerciantes de la ciudad, porque la verdad que no puedo decir todo, fueron algunos comerciantes de la ciudad que se manifestaron para pedir que todo siga igual, que no hubiese restricciones, que no aumentasen las restricciones, y lo hicieron el mismo día que la Argentina vivía el pico de muertes récord por COVID, desde que empezó la pandemia. Ese mismo día, los comerciantes de la ciudad salieron, algunos comerciantes de la ciudad, unos poquitos comerciantes de la ciudad, salieron a plantear que no hubiese restricciones, que no cambiasen las restricciones, que no aumentasen las restricciones. El mismo día que desde el hospital de Granadero Baigorria anunciaban que no había más camas, que ya está, que no hay más lugar para internar gente, para entubar gente. Y que había bajado además la edad promedio de los internados, por lo tanto ahora lleva más tiempo sacarlos de la terapia. Ese mismo día, algunos comerciantes plantearon, desde su perspectiva, de sus propios intereses, que había que mantener todo igual. Y vos sabés que ahí me di cuenta que ni el intendente Leonardo Raimundo, ni el senador Armando Traferri, ninguna de las máximas autoridades políticas de la ciudad y de la región, dijeron una sola palabra en público sobre el tema. Capaz que yo me lo perdí, puede ser. Después, viste que cuando quieren que te enteres de algo, te sale hasta en el chiste de los chicles. Yo no lo vi. Y vos decís, bueno, ¿pero qué pretendés que hubiesen dicho? Y bueno, yo, la verdad, aunque sea simplemente que estamos en una emergencia sanitaria, que la situación es de colapso y que hay prioridades colectivas, como la vida y la salud, que están por encima de las necesidades sectoriales o de las opiniones personales de algún sector de la comunidad. Ni siquiera les pido originalidad a eso, que hubiesen salido a decir las autoridades políticas de nuestra ciudad y de nuestra región, que se va a hacer cumplir lo que se tiene que hacer cumplir porque hay otros intereses por encima de los intereses sectoriales. Pero no lo dicen, y no lo dicen porque es antipático para un sector de la sociedad, y no lo dicen porque capaz que si se la juegan pierden los votos de un sector de la sociedad. Algo similar pasó con el tema de las clases presenciales. Y acá hago un paréntesis y ojo que estamos totalmente de acuerdo que lo mejor es que los negocios puedan producir sin tener que ser subsidiados por el Estado, que las clases presenciales son muchísimo superiores a las clases virtuales y que no da la misma posibilidad a todos los pibes y que es muy muy complejo que sea así. Digo, cierro el paréntesis. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Bueno,
pero no estamos como antes. Y entonces hay que fijar algunas prioridades y mecanismos para adaptarse a la nueva situación. Y eso lo tiene que hacer la política. Y a veces bancarse inclusive que algunos no lo entiendan. Bancarse que algunos se enojen con la política. Y que algunos no lo entiendan aunque sea lo mejor. Porque para eso está la política. Pero en la política de San Lorenzo se decide no decir. Y pienso que no lo dicen también porque intuyo que si lo dijesen tendrían que explicar por qué no hicieron lo necesario para que se resuelva. Porque si lo dicen, vos decís, bueno, te metés en el tema, tomás posición y decís, bueno, acá la prioridad es la salud y la vida, seguramente tendrían que dar explicaciones de por qué, por ejemplo, el gobierno provincial en todo el año, digo porque esto va más allá de uno u otro partido, el gobierno provincial tendría que explicar por qué en todo el año no mejoró la infraestructura sanitaria, previendo que iba a venir un pico peor que el anterior, que venía la segunda ola, y cuando todavía no llegó el invierno ya están colapsados los hospitales. Tendrían que explicarlo. Si se metieran y opinaran y dijeran nosotros tenemos como prioridad la salud pública y la vida. Tendrían que explicar también por qué no hubo un fondo cíclico para asistir por ejemplo, a los comercios en la ciudad de San Lorenzo. El gobierno municipal también tendría que explicar por qué no tuvo una política, no sé, una política tributaria progresiva, como venimos contando, para agravar, por ejemplo, a los sectores agroexportadores que la están levantando en pala como nunca en los últimos 10 años en el medio de la pandemia, y con eso hacer un fondo anticíclico para asistir a los comerciantes de la región. Tendrían que explicar por qué no hicieron. Entonces ahí me parece que está un poquito el por qué no dicen. Porque si decís tenés que hacer. Tendrían que explicar, por ejemplo, por qué los planes de conectividad que tanto se hablaron todavía siguen en veremos cuando es fundamental para que no se desenganchen más pibes de la escuela. Tendrían que explicar, tendrían que decir, pero por eso no dicen. No dicen porque no hacen. Y esto pasa en casi todos los grandes temas. Yo te pregunto, vos que capaz que estás más informado que yo, ¿qué piensa el intendente Raimundo o el senador Armando Traferri sobre la reprivatización o la estatización del control del Paraná? Un tema clave no solo para la región, sino para la economía de todo el país, y que tiene el centro acá, en la ciudad de San Lorenzo. ¿Qué piensan de la hidrovía? ¿Qué piensan de que la hidrovía vuelva a manos privadas y no se estatice? La verdad que es un misterio, no se sabe qué piensan las máximas autoridades políticas de la ciudad. Y es raro porque estamos en la ciudad cabecera del departamento por donde sale y entra el 80% de la agroexportación. En el centro de la hidrovía no sabemos qué dicen las máximas autoridades políticas sobre este tema. O por ejemplo, ¿qué dicen las autoridades políticas de la ciudad sobre la discriminación que sufre la ciudad de San Lorenzo por parte del gobierno de Omar Perotti a partir de la interna que vive con el senador Armando Traferri? Una discriminación que implica que muchos de los programas que la provincia lanza no lleguen a San Lorenzo. Una discriminación que hizo que vacunasen mucho más tarde a los trabajadores de la salud de San Lorenzo que al resto de los trabajadores de la salud de la provincia. ¿Te acordás? Estuvieron los freezer esperando semanas por las vacunas. Que si no era por la pelea de los trabajadores de la salud, andás a ver cuándo los vacunaban. Eso no llegó a San Lorenzo. Y eso no llegó por la interna política. ¿Qué dice el intendente sobre eso? Yo no escuché nada. Otro misterio. En el medio de la pandemia no hay director en el hospital. En el medio de la pandemia no vacunaban a los laburantes de la salud. Nada, ni una palabra. Se habla de temas como seguridad, que son los que nos preocupan, pero no se dice nada. Se habla de seguridad y no se habla de que San Lorenzo pasó a tener instaladas bandas narco en la ciudad. De que empezó a ser normal que pasen y tiren una bomba molotov en el medio de la avenida San Martín a un negocio, o que pasen a las 8 de la noche con una moto y baleen a un pibe o una casa. Que varias de esas bandas tienen cómplices en la fuerza de seguridad, que se van descubriendo en algunos operativos. Nada, ni una palabra.
hablan y no dicen nada. No se la juegan, como diría algún pibe. No se la juegan. Y eso de no jugársela, vos sabés que en la política es mortal. Algún desprevenido me puede decir, bueno, lo que pasa que no se la juegan para un lado y para otro para no caer en ninguna grieta. Están más allá de la grieta. No quieren ser tildados de esto o de aquello. Pero es el contrario, ¿vos sabés? Los que fogonean la grieta lo hacen para que no tomemos posiciones. Porque mirá que si tomás posición te digo kirchnerista, mirá que si tomás posición te digo que sos macrista, mirá que te digo que sos esto, mirá que te digo que sos lo otro. Más vale no digas nada. El no decir está fogoneado por la antipolítica. El no decir está impulsado por la antipolítica. Porque así va matando a la política como herramienta transformadora. Y además va moldeando referentes políticos que dicen lo justo y necesario para intentar no perder un voto, para intentar conformar a todos. Siempre con miedo a perder un voto, disfrazando la cobardía política de corrección política y de consenso. Pero ¿sabes qué? Si la política no empieza a decir lo que hay que decir, si la política se mantiene callada, se va transformando en su propio verdugo. Y eso termina abriendo la puerta a las peores ideas políticas que seguramente en el futuro, con mucha corrección, alguno de los máximos referentes de la política local va a lamentar y va a decir no sé cómo llegamos a esto. Bienvenidos a una edición de Cuando el Río Suena. Teníamos muchas ganas de estar y muchas ganas de decir. Y por eso estamos acá en Radio Horizonte.